Y en los deportes, Florentino ha defendido a Cristiano Ronaldo, Ángel, y no quiere que se vaya del Real Madrid. Sí, así es. ¿Qué tal? Buenos días. Lo dijo anoche en una entrevista de radio. El presidente del Real Madrid no quiere que Cristiano se vaya de su lado, no contempla esa posibilidad además, y dice que hablará con él la semana que viene, cuando termine de disputar la Copa Confederaciones con Portugal. Y sobre los problemas con Hacienda, Florentino asegura que tiene plena confianza en el jugador y añade que es probable que Cristiano se sienta injustamente tratado. ¿Qué tal? Buenos días. Mañana en La Fonteta se volverá a repetir esta imagen. Se volverán a ver las caras Valencia Basket y Real Madrid en el cuarto partido de la serie, que podría ser además el definitivo tras la mágica noche que vivió ayer el conjunto taronja. ¿Qué tal? Buenos días. Los Golden State Warriors han ganado su segundo anillo en los últimos 3 años. Es el primer anillo de campeón de este hombre, de Kevin Durant, que ha conseguido frenar a los de LeBron James. Y aquí en España la noticia está en el Atlético de Madrid. Y justamente ayer se hizo uno de los últimos actos oficiales en el Vicente Calderón y el rey Felipe VI quiso despedirse del mítico estadio. Escuchen. Bueno, y los deportes, de Valencia Basket ha ganado al Real Madrid. Ángel, buenos días, en la final de la Liga Endesa. Sí, así es. ¿Qué tal? Buenos días. Un gran partido jugó el Valencia Basket, que ahora mismo está a solo una victoria de su primer título de Liga. El Real Madrid tendrá que mejorar tanto en ataque como en defensa mañana en La Fonteta si quiere conseguir dar la vuelta a la serie. Los blancos desaparecieron del parqué con Dubljevic y San Emeterio desatados, 29 puntos entre los dos. ¿Qué tal? Buenos días. Menudo partidazo de la selección ayer en el Eurobásquet de la República Checa. Ganó por 20 puntos a Letonia y jugará en semifinales ante Bélgica mañana a partir de las 6 de la tarde en directo por Teledeporte. Y en fútbol, Zidane ya está de vuelta en Madrid con el objetivo de traer al delantero del Mónaco, Kylian Mbappé. ¿Qué tal? Buenos días. Cristiano pagará los casi 15 millones de euros presuntamente defraudados antes del 31 de julio. El jugador del Real Madrid quiere así conseguir una reducción de la pena si finalmente se le considera culpable. El semanario alemán Der Spiegel asegura que la defensa del portugués habría falseado la fecha de un contrato. A pesar de sus problemas con Hacienda, Cristiano Ronaldo sigue rindiendo a un gran nivel sobre los terrenos de juego. Ayer fue el mejor del partido entre Rusia y Portugal de Copa Confederaciones. Es que os quiero mucho, aunque a veces no lo demuestro por mí. 22 años llevaba con el Sporting de Gijón. La selección española juega esta noche ante Serbia, el último partido de la fase de grupos del Europeo Sub-21 de Polonia y con la primera plaza ya asegurada. ¿Qué tal? Buenos días. Un futuro esperanzador el que tiene la selección femenina de baloncesto por la forma en la que ganaron el Europeo y también porque el año que viene el Mundial se juega aquí, en España. Ayer tocó día de celebraciones. Ya en Barajas les esperaban muchos aficionados a ellas y a la Copa de Campeonas de Europa. Y en los deportes, y la Sub-21 de fútbol juegan las semifinales del Europeo de Polonia. Ángel, buenos días. Sí, así es. ¿Qué tal? Buenos días. Luchará ante Italia por un puesto en esa finalísima del Europeo que se está disputando en Polonia. España es la única selección que ha ganado todos los partidos que ha disputado en este Europeo. Enfrente esta noche Italia, la reina de la competición, con el foco en Donnarumma por el supuesto interés del Real Madrid. Y aún con los problemas de Cristiano con Hacienda, el Barça ayer recordó los que tuvo Messi y el apoyo que recibió del club. Escuche. Con la cabeza y con el corazón. Y lo hemos hecho además de una manera absolutamente convencida y lo volveríamos a hacer. ¿Qué tal? Buenos días. Ya lo han escuchado. Florentino Pérez hablará con Cristiano la semana que viene cuando termine de disputar la Copa Confederaciones e intentará convencerle para que siga a su lado y no se vaya del Real Madrid. Y Florentino dijo más. Bien. Hoy en Francia se vivió anoche un nuevo homenaje a las víctimas del terrorismo. Ángel, buenos días. Sí, para poner los pelos de punta lo que se vivió anoche en París. Partido amistoso entre Francia e Inglaterra y en el césped los jugadores de ambas selecciones hermanados y en la grada todo el estadio de Francia al unísono cantando God Save the Queen, el himno inglés en homenaje a las víctimas de los atentados de Londres y de Manchester. ¿Qué tal? Buenos días. Esta imagen ya se ha convertido en un clásico desde 2005 por estas fechas en París. Rafa Nadal lleva 15 años en lo más alto del tenis internacional, es uno de los mejores deportistas españoles y ayer agrandó su leyenda ganando su 10º Roland Garros.